El magnesio es el cuarto mineral más importante en el organismo. Cumple, escuchen bien, 300 funciones. Es un montón. Pero, irónicamente, aproximadamente la mitad, el 50% de la población mundial, sufre de un déficit de magnesio. Esto nos puede generar dolor cervical, muchas veces que se irradia hacia la cabeza, otras veces hacia la columna dorsal media. Bueno, en este video les voy a explicar por qué, cómo se vinculan, dónde se relaciona el déficit de magnesio, por qué esto nos genera dolor cervical, pero también por el contrario, cuando aumentamos nuestros niveles de magnesio, esto nos puede ayudar a mejorar más rápido con un tratamiento o incluso mejorar la sintomatología directamente. Que lo disfruten, comenzamos. Dolor cervical, es decir, dolor de cuello, muchas veces irradiación hacia la columna dorsal media, otras veces hacia la cabeza, que se irradia como si fuese en media capucha, a veces hacia un lado o hacia el otro, hasta adentro y arriba del ojo, dolor en la frente o en la nuca. También podemos tener inestabilidad permanente, como si estuviésemos borrachos o borrachas, o hasta incluso mareos. También podemos tener embotamiento, que es esta sensación como si nos estuviesen apretando la cabeza de afuera para adentro. También podemos tener vista borrosa, fallas de la memoria, a veces neblinas mentales, como que no nos podemos acordar bien de las cosas. También podemos tener tinnitus, que son estos acúfenos, estos zumbidos, estos pitidos que los sentimos en un oído, en el otro, adentro de la cabeza, tan molestos que a veces nos despiertan, nos molestan de noche. También podemos tener trastornos del sueño. Muchas veces no podemos conciliar bien el sueño o nos despertamos varias veces en la noche. Tránsito intestinal irregular, a veces mucho, a veces poco. Trastornos de la alimentación. Miren la cantidad de sintomatología que nos va a generar un déficit de magnesio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la cuestión cervical? ¿Nunca se pusieron a pensar, nunca se preguntaron por qué cuando tenemos mucho estrés decimos que estamos contracturados o contracturadas y nos tomamos la columna cervical? ¿Por qué asociamos los problemas psicoemocionales a las contracturas cervicales? ¿Nunca lo pensaron? Bueno, esto tiene una relación muy directa, pero no es tan sencillo de entender. Escuchen bien. Nosotros podemos tener cualquier tipo de patología cervical, como puede ser una hernia de disco, algún bloqueo articular, artrosis, rectificación cervical, trastornos posturales, a lo mejor también por algún whiplash, que es este latigazo cervical, producto de un accidente de tránsito o un golpe de puño, una caída. Hay un montón de problemas que podemos sufrir de la columna cervical, para lo cual hacemos un tratamiento y muchas veces mejoramos. Pero ¿por qué la contractura queda? ¿Por qué si hacemos un tratamiento y mejoramos el problema, la contractura queda? ¿O por qué, aunque no tengamos ningún problema estructural, las contracturas aparecen? Si nosotros nos ponemos a pensar, la columna cervical es el estuche de la médula espinal, que es ni más ni menos que la prolongación del cerebro en su porción más ancha. O sea, cuando tengamos algún problema de la columna cervical, el cerebro va a intentar darle estabilidad y contener esta estructura. ¿Y cómo lo hace? Contracturando todos los músculos cervicales que cumplen una función de estabilidad, pero son muchos y si queremos proteger la columna cervical se van a contracturar muchos músculos a la vez y para poder relajarlos después necesitamos el magnesio. La contracción está asociada al calcio, ¿no? El calcio es un mineral, una vitamina muy importante para los huesos y también para la contracción muscular. Y no me vengan con el tema de la leche, no empecemos con la leche porque vamos a tener un problema. Si yo les digo que tomen calcio, no les estoy diciendo de ninguna manera que tomen leche, que para mí no es lo correcto. Imagínense que somos el único mamífero en la Tierra que sigue tomando leche después de la infancia y de otro animal, ni siquiera nuestro, o sea, ni siquiera de propia leche humana. Vamos a hacer otro video con respecto a la leche porque es un tema aparte. Pero también tenemos la vitamina D. La vitamina D sí que es la más importante en el organismo, cumple 500 funciones. Para mí es una pseudohormona, es decir, funciona en el organismo como una hormona. Pero ¿qué pasa? Contracción, relajación. La contracción está dada en parte por el calcio y después la relajación está supeditada al magnesio. Es decir, el magnesio le hace de freno, de modulación a la entrada de calcio a las células musculares. Si no tenemos buenos niveles de magnesio, pero tenemos mucho calcio, porque tiene aparte mucha promoción publicitaria, vamos a tener muchas contracturas, calambres nocturnos, calambres deportivos. Entonces, a lo mejor, como les decía, mejoramos la patología cervical, pero la contractura no se va,
¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de relajar los músculos. No la tenemos. Por otro lado, como les decía, la vitamina D es muy importante para que funcionen muchísimas estructuras corporales, sobre todo el hígado, y ahora les voy a hablar del hígado. Pero ¿qué pasa? El 95% de la síntesis de vitamina D está dada en el cuerpo a través del estímulo de luz solar en la piel. Les dejo el enlace del video de vitamina D y problemas corporales por si lo quieren chequear, pero tienen que entender que si tenemos mucha vitamina D, la vitamina D utiliza de vehículo al magnesio, por lo cual una disparidad, mucha vitamina D, poco magnesio, esto puede vaciar nuestros depósitos de magnesio y vamos a tener también un problema, no solamente con las contracturas, es decir, no vamos a tener la capacidad de relajación muscular, sino también que además, si tenemos mucha vitamina D en el organismo, no vamos a tener el vehículo para transportarla porque los niveles de magnesio van a estar por el piso. ¿Van entendiendo? Ahora, por otro lado, y paralelamente a estos problemas cervicales, están las cuestiones del tubo digestivo. Como les explico en todos los videos, si nosotros tenemos un mal funcionamiento del tubo digestivo producto de la mala alimentación, ¿no? Trigo, avena, cebada, centeno, gluten, después tenemos el alcohol, bueno, todo lo que tiene que ver con la vida moderna, ¿no? Lo que sería la dieta occidentalizada, el azúcar, las gaseosas, los carbohidratos en exceso, los productos refinados. Puedo seguir todo el video hablándoles de mala alimentación y lo mal que nos va a hacer esto, sobre todo al tubo digestivo. Y muchas veces para esto, ¿qué hacemos? No, bueno, yo como mal, me tomo un omeprazol. Porque los protectores gástricos, la verdad que uno tiene que felicitar al creador del nombre de los protectores gástricos, porque el nombre es fabuloso, pero son destructores gástricos. Les voy a hacer un video con respecto a los protectores gástricos. Pero tienen que entender que, por ejemplo, el omeprazol es un medicamento que lo toma el 13% de la población mundial. Es un montón y hace pelota el estómago porque inhibe la función gástrica y nos va a generar lo que se llama una hipocloridria, es decir, no vamos a tener un buen funcionamiento del estómago y esto va a alterar todo. Pero además nos engañamos, porque pensamos que tomamos un protector gástrico y listo, nos podemos comer cualquier cosa, una hamburguesa, algo frito, tomar gaseosa que no nos va a hacer nada. Es un error. Esto nos va a generar un SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano de lo que sería el intestino fino, el intestino delgado. También podemos tener problemas del intestino grueso, podemos tener colon irritable, bueno, el síndrome de intestino irritable. Podemos tener lo que sería una alta permeabilidad, que es cuando el intestino no puede filtrar o diferenciar entre toxinas y alimento, y esto va a hacer que empecemos a perder lo que sería el filtro en el intestino, y esto vamos a tener una infección generalizada provocando lo que se llama una alteración en bajo grado, una infección, una inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué es esto? Vamos a estar completamente inflamados, todo el cuerpo, pero de un bajo grado. Es como que estamos todo el tiempo luchando contra una infección sistémica permanente. Aparte, por otro lado, les quiero comentar que el magnesio interviene en todo lo que tiene que ver con la transformación entre alimentos y energía. Es un precursor de lo que tiene que ver con la energía y la síntesis de proteínas, además de ser un precursor en la liberación de neurotransmisores. Los neurotransmisores son como la gasolina que utilizan las neuronas para funcionar bien. Entonces, si tenemos bajos niveles de magnesio, no vamos a tener una buena cantidad de energía ni de proteínas, por eso el cansancio crónico, el síndrome de fatiga crónica, pero al mismo tiempo estamos perdiendo la capacidad de absorción. Si nosotros tenemos algún problema del tubo digestivo, sobre todo del intestino, vamos a tener una sobrecarga hepática. Y piensen que la sangre venosa, es decir, la sangre sucia del intestino, va al hígado, el 70%, por lo cual el hígado va a intentar filtrar junto a los riñones la sangre. Pero llega un momento que colapsa porque si a toda esta alimentación de porquería que estamos metiendo, la leche que estamos tomando, como les decía antes, que ya voy a hacer un video, seguramente me van a empezar a criticar por esto, pero vamos a hacer un video y se los voy a explicar bien clarito. Entonces, si tenemos un problema hepático, esto va a irritar la cápsula que lo envuelve, que se llama cápsula de Gleason, y esto va a generar una irradiación retrógrada hacia la columna cervical, generando dolor
y contractura cervical. Pero si nosotros después solucionamos, en el mejor de los casos, nuestro problema del tubo digestivo y por consecuencia en el hígado, esa contractura, si no tenemos buenos niveles de magnesio, va a perpetuarse. ¿Entendieron? ¿Se dieron cuenta cómo una cosa lleva a la otra? Voy a intentar hacerles videos de todo esto por separado porque si no es una gran ensalada. Pero ya podemos empezar a asociar por qué los dolores cervicales y el déficit de magnesio, cuando no están todos los niveles bien, como sería nivelados, empezamos a generar todo un trastorno doloroso y un círculo vicioso permanente. Nos vemos la próxima, que estén muy bien, chau.